Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es el quinto domingo de Cuaresma. La próxima semana ya será Domingo de Ramos. Y en este quinto domingo de Cuaresma la Iglesia nos trae el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose, siguió otra vez escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno. Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este domingo la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, danos la fuerza, la gracia de amar, de tener la compasión de Jesús, de tener una mirada nueva y que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y nos enseñe la misericordia del Padre. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. Volvamos a la lectura, otra mirada. Juan 8, versículos 1 al 11, que dicen las palabras, párrafos allí planteados, expresiones, palabras, gestos, quienes aparecen, a quién traen, qué le preguntan a Jesús, qué está haciendo Jesús, qué le siguen insistiendo a él, cómo responde él, cómo responden después los demás y cuál es el último diálogo de Jesús con quien le han presentado. Todos los detalles, verbos, actitudes, personajes. Importantísimo. Segundo momento, meditación. Quinto domingo ya de Cuaresma. Próxima semana, Domingo de Ramos. Es decir, última semana antes de la Semana Santa. Y últimos días con fuerza para prepararnos al Triduo Pascual. Y Juan nos presenta hoy el capítulo 8, versículo 1 al 11. Del Evangelio y tan conocido texto de la mujer adúltera. El contexto lo hemos escuchado. Está Jesús, va y descansa en el Monte de los Olivos. Al amanecer se presenta de nuevo en el templo y se sienta y sentado enseña. Dice, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Cuando estaba en esta función magisterial de la enseñanza, aparecen los importantes, estos letrados fariseos, y traen una mujer sorprendida en adulterio. Eso lo hemos escuchado. Empezamos a mirar las actitudes. Unos estaban a la escucha del maestro, otros, los principales, traen una mujer. Jesús estaba enseñando. Pero vamos viendo unos detalles y unas actitudes de todo el conjunto. Pero sobre todo nos interesa la actitud de Jesús. Porque
cuando le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, es decir, es verdad, es culpable. No es que se lo imaginaron ni pudo haber sido, no. Es culpable, tal cual estaba en una situación de adulterio, constatable. Y ellos fueron testigos. Es decir, hay una acusación de algo que es cierto. Jesús entonces es sorprendido ante esta pregunta, porque nos dice Juan que esa pregunta lo hacían no porque ellos pensaran que Jesús era muy bueno, sino para comprometerlo y acusarlo, para ver si él iba contra la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? Levítico capítulo 20 versículo 10, Deuteronomio capítulo 22 versículos 22 al 24. ¿Qué dice? Si un hombre y una mujer son encontrados en adulterio, deben ser lapidados, los deben matar. Óiganme bien, no solo la mujer, el hombre también. Eso dice la ley de Moisés. Entonces ellos estaban esperando a ver qué decía Jesús, porque la ley era clara. Pero también si le hubiera permitido eso, ellos le dirían, usted no es que habla de misericordia, pues. Y entonces viene Jesús a dar una enseñanza. Primero, una actitud que ha puesto a escribir a muchos en la historia. Él sentado escribiendo en el piso. ¿Qué escribiría Jesús? Estaba escribiendo en el piso. Y ellos como bueno, ¿por qué no nos escucha? Mira, es que esto es verdad, maestro, pon atención. Esta mujer no merece, el marido la quería, la trataba bien y vea lo que le ha hecho ella. Y él seguía escribiendo y seguían insistiéndole, y otros ya muy ofuscados decían, bueno, este no nos pone ni cuidado y y seguía escribiendo. Le dice Jesús a una mística lo que escribían, porque es verdad que esta mujer fue encontrada en adulterio, pero es verdad también que los que la presentaron eran aún más pecadores que ella. Entonces Jesús lo que hacía es mirar el corazón de cada uno y escrutar el corazón. Y escrutando el corazón escribía: usurero, falso, hijo irrespetuoso, fornicador, asesino, profanador de la ley, ladrón, libidinoso, usurpador, marido y padre indigno, blasfemo, rebelde ante Dios, adúltero. Y escribía eso. ¿Qué es eso? Lo que había en el corazón de los que le presentaban a la mujer. ¿Quiénes son ellos, pues, para juzgar si están tan llenos de pecado y tan manchados de lo que dicen que ella está haciendo? Además, aparte de que se estaba haciendo un show, porque es que la sentencia era para el hombre y la mujer y solo se estaba trayendo a la mujer. Y entonces Jesús, después de que esto se les está agotando la paciencia, se para con fuerza y con una mirada de esta escrutadora sigue mirándolos. Y con voz de trueno dice la tan conocida sentencia que ustedes y yo hemos escuchado: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Una respuesta que deja atónitos a todos, porque ya no pueden acusar a Jesús, porque él no está yendo contra la ley. Es más, hace que los acusadores se sientan acusados, porque es que la conciencia de ellos les muestra la verdad. Ellos no están libres de pecado, y muchos de ellos eran más adúlteros que ella. Y explica a Jesús en parte de este evangelio ampliado. El adulterio puede ser de hecho y de deseo. No solo cometerlo, sino no desearlo. Y ellos estaban muy manchados también de eso y de otras cosas. Y entonces vemos la respuesta que nos da Juan. Empezaron a irse y a escabullirse desde los más viejos hasta el último, hasta los más jóvenes. Hasta el último. Jesús había vuelto a escribir. Y queda el diálogo final, que es muy bello y que tiene un matiz también importante. Jesús no es que le haya dicho a la mujer, no pasó nada, sigue así que estás bien. No, Jesús le dijo, ¿quién te condena? Yo también no te acuso, pero en adelante no peques más. Y aquí está claro una enseñanza de Jesús. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado.
aborrece el pecado. Y por eso hay expresiones tan fuertes en las Sagradas Escrituras de algo que son situaciones que Dios aborrece. Porque un padre y una madre aman a un hijo, pero si algo le hace daño a ese hijo, detestan esa situación que le hace daño a ese hijo. Y eso es lo que pasa con el pecado. Entonces Jesús aquí le dice, bueno, yo tampoco te perdono. La semana pasada veíamos a este padre misericordioso con el hijo pródigo, y ese es Dios. Y hoy nos lo ratifica en una compasión muy grande con la cual se estaban encarnizando otros que también estaban llenos de pecado. Pero le abre un camino hacia volver, hacia evaluar la vida, porque tenía culpa. Y ella necesitaba huirle a esto y reconocer que su pecado le estaba haciendo daño, huirle al pecado, es decir, no hacerse daño a ella misma. Y entonces, en adelante no peques más. Jesús no está aquí diciendo, no pasa nada. Y no está dando como una justificación y un permiso para los pecados que llamamos de la carne. Lejos de eso. Dios ama al pecador y se ha encarnado y se ha hecho hombre para redimir al pecador, para liberar a los que están esclavizados del pecado, a todos nosotros, porque si algo nos enseña hoy este texto es que todos, absolutamente todos tenemos pecado. Y nos acuerda aquello de la mota en el ojo y la viga en el del hermano, y vemos más fácil, la mota en el hermano y la viga no la vemos en nosotros. Dios ama a todos, se compadece del caído. Y resulta que en el mundo de hoy todos somos muy proclives a juzgar a los otros y sobre todo a encarnizarnos con alguien que en flagrancia se ha caído, en robo, en cualquier tipo de pecado. En este caso de adulterio. Claro, el adulterio no va con Dios, le hace daño a los hijos de Dios, pero Dios los ama y mostrándole esta actitud a esta mujer le está dando como un voto de confianza diciéndole, yo te amo, no te condeno, pero no peques más, que te haces daño a ti misma. Entonces miremos hoy todos los elementos, la meditación nos lleva en orden a esta imagen que continúa del Padre misericordioso, pero que invita como un padre a decir, esto te hace daño, sal de ahí, le dice a la mujer, para que no tomemos hoy como las palabras libremente de que todo se puede hacer, no, pero Dios siempre da una oportunidad. Jesús ha enseñado, perdona 7 veces, y tristemente los humanos hasta 2 veces nos cuesta perdonar. Estos hombres estaban encima de ella, como nosotros tan buenos, y esta la pecadora está haciendo daño, mira, no merece vivir, su marido la ha tratado bien, etcétera, etcétera. Claro, era muy grave la situación, pero Jesús le da una oportunidad y ella sienta ese amor, y que ese amor le dé la capacidad de un perdón que regenera. Podría ser la síntesis de esta palabra, porque el perdón regenera y da una oportunidad nueva. Ese es Dios. Nosotros muchas veces ni siquiera la primera vez perdonamos y no somos capaces y nos encarnizamos. Pasa en nuestras ciudades a veces. En Colombia, por ejemplo, alguien lo sorprenden robando, está robando, y eso nos duele y a mí me da rabia y a todos nos da rabia, y todos le pegan y tratan de lincharlo, como es una expresión que utilizamos como para matar a alguien que ha hecho algo. Pero yo pregunto también, esos que se le van encima a pegarle a alguien que ha sido sorprendido como ladrón, ¿tienen la conciencia 100% limpia de que en todos los dineros y en todo han actuado bien? Y en otro tipo de cosas donde estigmatizamos y donde nos vamos a condenar a alguien y nos les vamos encima, tenemos la conciencia tranquila de que nosotros no hemos hecho eso también. Y hay algo muy bonito en este evangelio ampliado, y es, de los apóstoles estaban 2 cerquita ahí, eran Juan y Pedro. Cuando ya se fueron yendo estos personajes, los que habían acusado, Jesús miró a Pedro, le sonrió, pero miró a Juan y le sonrió más. Y después Jesús explica que Jesús le sonrió a Pedro, como quien dice, tú todavía estás juzgando un poco, pero mira para cuando seas pontífice y sigas como el vicario, cómo debes obrar. Y después miró a Juan, que dentro de todos los que estaban ahí fuera de Jesús, es el que tenía el corazón más limpio. Acuérdense ustedes, Jesús enseña, todo lo que sale viene del corazón. Y el único que tenía un corazón puro ahí era Jesús. Y después de Jesús, Juan. Por eso lo miró con alegría. Y Juan no hizo juicios. Es decir, pudiendo hacerlos, no los hizo.
Y después con otra mirada les dice que se vayan. Y en esa sutileza tan bella de Dios, ahí es donde tiene el diálogo con la mujer, donde ella vea que no está con nadie y puedan hablar tranquilos, y ella se sienta tranquila, ya nadie le va a golpear ni le va a hacer nada. Ella vea esta compasión de Dios, el perdón que regenera, el perdón que regenera. Sintamos pues en esta cuaresma ese perdón de Dios que nos invita a en adelante no peques más. Los invito a esa expresión fuerte, clave, aparte del que esté libre de pecado tire la primera piedra, en adelante no peques más, porque ustedes y yo estamos untados de barro de esta humanidad. Y el problema es que el mundo de hoy esto lo toma como una bobada, los pecados de la carne, el adulterio, eso como quien dice es de bobos el que no viva así de la carne y de los apetitos del cuerpo y de los apetitos de los sentidos. Es más, todas las redes sociales están llenas de imágenes que se pasan entre amigos o amigas y están llenos de adulterio, de deseo. Pornografía también, de un montón de situaciones que es adulterio para los que están casados y para los que no, fornicación, no solo de hecho, de deseo. Y Jesús dice que alguien si mira a una mujer solo mirándola con deseo, ya ha vuelto su corazón, ha cometido pecado en su corazón. ¿Y qué es eso? Es decir, una ruptura que le hace daño a él, a todos, porque somos templos del Espíritu Santo. Yo sé que eso hoy en día es tomado de otra manera, pero hay que hablarlo porque es la verdad, porque pululan las imágenes, pululan las invitaciones a un montón de situaciones. Claro, Dios ama a todos los que están en pecado, los que estamos en pecado, estamos todos en pecado, pero detesta lo que le hace daño, nos hace daño, el pecado como tal, y ama a los pecadores. En este perdón que regenera hoy, meditemos si nosotros juzgamos, si somos intransigentes y nos encarnizamos en personajes juzgando, y miremos si tenemos esas situaciones. Quedémonos meditando en adelante no peques más. Es una invitación para usted, para mí el primero. Es decir, basta, porque es como un papá y una mamá que le dicen a un hijo, esto jamás, no más de esto que le está haciendo daño. Yo lo amo y lo amo a usted, pero esto lo detesto porque lo hace daño a usted. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos dolor de pecado, que verdaderamente miremos que Dios no es un condenador, pero no se puede juzgar con esta benevolencia y con la bondad de Dios. No es aprovecharse de eso, como Dios nos perdonará y ya. Ojo con eso, me lo digo a mí también y a todos. Dios es ese papá lindo que da perdón para regenerar, pero tengamos cuidado. Él ubica aquí las situaciones. Claro que la mujer sabía que había pecado, claro que ella sabe que ha pecado. Es más, en esa ampliación del evangelio, como les digo a veces, Jesús dice, es la primera vez que pecaba, no había sido tan astuta como otros que han pecado muchísimas veces más, y como muchos de los que estaban ahí, que habían sido astutos y no los habían pillado o no los habían tomado en fragancia. Y hay muchos muy astutos y que hacen el mal. Y entonces miremos si nosotros a veces hablamos y puede ser que estemos llenos de pecado también antes de juzgar. Escuchemos la voz de la palabra. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra y en adelante no peques más. Meditémoslo en el corazón. ¿En qué actitud y situación que se está volviendo permanente en mi vida y está volviéndose un vicio y una situación difícil, Dios viene a decirme hoy, yo te amo a ti, pero no peques más? Jamás esto te está matando, te hace daño. ¿A qué nos puede decir Dios hoy esto? ¿Y será que he sido de esos encarnizados con los males de los otros y miro muy poquito mis situaciones? Y no me juzgo tanto a mí mismo, y que todos los días deberíamos mirar el corazón como está. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque eres misericordioso. Así como esta lluvia que hoy cae sobre esta región, así cae siempre tu bondad, tu perdón, tu misericordia sobre todos los corazones. Enséñanos hoy a dejar el juicio, la intransigencia, ser inmisericordios como lo somos muchas veces,
y a escuchar hoy tu perdón que regenera, y sentirlo primero en nosotros, y sintiéndonos perdonados jamás juzgar, porque tú eres el que conoces las situaciones humanas, el único que conoce el 100% del obrar, de los condicionamientos psicológicos, sociales, culturales, de muchas situaciones por las cuales alguien actúa de X o Y forma. Solo tú puedes juzgar, eres el juez, y antes de ser juez eres la misericordia, eres la piedad en mayúscula. Gracias, Señor, enséñanos a no juzgar y enséñanos también a salir de aquello que nos está haciendo daño, a no pecar más, a no jamás alejarnos de ti. Yo personalmente he escuchado muchas veces te perdono, en adelante no peques más. Te pido que me des hoy la fuerza de vivir en tu gracia, sin mirar atrás, con este camino que le abres a esta pecadora, a cada uno de nosotros en esta cuaresma nos abres un camino de reconciliación. Que como el hijo de la semana pasada y esta mujer que se le ha abierto una oportunidad en el perdón, nosotros sintamos este rostro misericordioso tuyo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo voy a actuar después de esta parábola? O esta más que parábola, no es una parábola, es algo real que pasó. La mujer adúltera. ¿Cómo voy a actuar? En mis intransigencias, en mis juicios. ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo mirar más bien primero adentro y no jamás volver a pecar en? Cada uno coloque ahí. ¿En qué? Dios me dice hoy, jamás soberbia, jamás pereza, lujuria, idolatrías, división, conflictos, iras, envidias, cada quien, miren, jamás que no vuelvas a pecar. Acuérdense que esto nos sirve de ayuda para la preparación a la confesión y a la comunión, no solo en Semana Santa, sino de aquí en adelante. Está renovado siempre en Jesús. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.